El video de hoy es en colaboración con Doméstica. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. El video de hoy no está relacionado con costura, pero está relacionado con fotografía. Yo sé que muchos de ustedes son emprendedores y me encanta crearles contenido enfocado en emprendimiento de costura, así que hoy les traigo un video que me han pedido bastante por redes sociales y que yo también tenía muchísimas ganas de hacer, y les voy a mostrar cómo tomar fotografías de ropa interior con lo que tenemos en casa y con nuestro celular. Este video es en colaboración con Doméstica. Para crear este curso me invitaron a ver el curso de fotografía y video profesional con teléfono móvil de Nay Jiménez. Este es un curso perfecto para principiantes, donde te explican todo lo relacionado con fotografía, la luz, la composición, cómo manejar la cámara de tu teléfono, que eso es algo que yo de verdad quería aprender, porque aunque he visto uno que otro tutorial aquí en YouTube, siento que no había logrado entender del todo bien cómo manejar las funciones pro de las cámaras que salen en los teléfonos de ahora, y en este curso lo explican súper fácil. Y la verdad me encantó este curso porque, si no lo sabían, ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero yo hago todo el contenido de Nocturno con un teléfono celular. De hecho, en este momento estoy grabando con un celular Xiaomi, y para las fotografías y el contenido en redes utilizo este celular Oppo, que es con el que estoy grabando el audio en este momento. Así que soy fan de todo lo que tenga que ver con sacarle el máximo provecho a nuestro celular. El link y toda la información de los cursos de Doméstica se los dejo en la descripción de abajo por si quieren ir a verlo. Es un curso bastante práctico, fácil de hacer, y lo puedes ir viendo en tus ratos libres y practicar cuando tengas ganas de jugar con tu celular. Además, me dieron un código de descuento del 10% que es aplicable con otras promociones que ya estén disponibles en la página para que ahorren mucho más. Así que ya saben, todo se los dejo en la descripción, pero ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que hice fue ir a Pinterest a buscar fotos de referentes. Esto es algo que también la profe explica en su curso. Los referentes sirven para ver la composición, qué elementos tiene la imagen y, bueno, darnos una idea de qué podríamos lograr nosotros. Así que me hice un tablero en Pinterest para tener varios ejemplos de fotografías, y fui a buscar cosas que tuviera en mi casa que me pudieran ayudar a complementar las fotos, como algunos accesorios, también un joyero que era de mi abuela, unos frasquitos de perfume y algunas prendas complementarias para recrear algunas de las ideas que vi en las fotos, como un jean para crear textura, unos suéteres y una camiseta. Y en algunas fotos veo que hay algunas revistas de moda. Como no tengo revistas, voy a utilizar algunos libros a ver qué me sale. Para comenzar con mi primera fotografía, voy a retirar todo de mi escritorio, incluyendo al Michi. Saqué todas las prendas que iba a utilizar para las fotografías. Tengo varias de los nuevos combos de lencería que estoy lanzando, y algunas otras que son prototipos de fotografía que tengo de algunas pruebas de moldes. Las estuve revisando todas para ver cuál conjunto podía utilizar para la primera idea, y en este caso voy a estar utilizando el libro que escogí. Voy a buscar alguna página que sienta que quede bien con la fotografía. Encontré esta donde hay algunas ilustraciones de lencería, así que creo que va perfecto, y voy a intentar acomodarlos más o menos siguiéndome con la foto del referente que estoy viendo en mi computador. Algo que me gusta con la fotografía de ropa interior es intentar crear diagonales, y primero hago un bosquejo rápido de lo que quiero hacer, ubicando el brasier y el panty sobre el libro. Tomo una fotografía muy rápida con mi celular para poder ayudarme a identificar qué otros elementos de la fotografía debo de mejorar. En este caso quise alinear mejor el brasier y el panty con la diagonal que estoy creando con el libro. También sentí que un collar quedaría perfecto para esta toma. Tomo otra fotografía de prueba y analizo qué detalles puedo mejorar. En este caso el tirante del brasier está bastante feo, así que voy a utilizar el primer truco que les voy a compartir, y es la cinta de enmascarar. Utilizo un pedacito de cinta para acomodar bien el tirante y que no se me vaya a mover, y me ayudo a acomodar bien la copa de encaje para que se vea bien el diseño.
Y ahora que ya tengo mi composición como me gusta, ahora sí voy a tomar las fotografías reales. Para esto también traigo un banquito para darme más altura. Algo que es importante con este tipo de fotografías en plano cenital, que son las que se toman completamente desde arriba, es tener una buena altura para que la foto quede derecha. Y aquí ya empiezo a jugar con la luz. Aprovecho utilizar el modo Pro para que le entre más luz a la cámara y así tener que editar menos en postproducción. También me gusta utilizar el lente wide y el tamaño de la foto en full para darme más amplitud en la imagen y ya después recortarla al tamaño que a mí más me guste o para lo que yo necesite. También algo que me gusta hacer es tomar un par de fotografías y luego ir revisándolas con los detalles para ver si todo está bien o si debo mejorar algún otro detalle de la composición o la luz. Es importante tomar varias fotografías para al final escoger la que mejor te quede. Aquí está el resultado de esta primera foto, una composición muy sencilla que podemos usar para redes sociales. Para mi segunda fotografía quiero usar el referente del jean con el bralette rosado, así que traigo mi jean, pero no me gusta mucho cómo se ve con el bralette negro, así que trato de jugar con las prendas. Aquí incorporé este tank top plateado y jugué con el jean para lograr una composición de un outfit, algo que siento que es bastante favorecedor para las redes sociales, sobre todo de marcas de ropa, es tratar de mostrar un outfit completo o ideas de cómo usar las prendas para que los clientes se sientan más atraídos y se den una idea de cómo pueden utilizar tus productos. Sentí que este jean color azul oscuro estaba contrastando demasiado con las prendas, así que traje uno en un lavado claro para que el protagonista sea la ropa interior. Nuevamente juego con la posición de las prendas y trato de incorporar algunos otros elementos. En esta ocasión incorporé un frasquito de perfume y unos clips para el cabello. También jugué un poco con la posición de las prendas y lo mismo, fui tomando algunas fotos de prueba para poder ver cómo se estaba viendo esta foto a través de la cámara, y algo que me di cuenta es que me estaba quedando un espacio en blanco en la parte de arriba, así que traje esta planta falsa que tengo en mi estudio para rellenar un poco ese lado. Algo que dice Nike en su curso es que la fotografía y la composición de los bodegones o los flat lays es algo muy de instinto y de ir probando qué va funcionando y qué no, así que aquí voy acomodando según como veo que me está gustando y nuevamente aplico el truco de la cinta de enmascarar para acomodar el bralette y voy tomando y revisando mis fotografías. Algo súper importante en fotografía y en especial cuando estamos tomando fotos de objetos oscuros, como en este caso la ropa interior negra, es que hay que dejarle entrar más luz a la cámara para que se pueda apreciar mejor los detalles del producto, pero hay que tener cuidado de que no se vaya a quemar la imagen, ya que una imagen quemada es algo que no se puede rescatar en postproducción. Para mi tercera fotografía decidí utilizar este suéter tejido. Quise hacer algo muy sencillo para contrastar el color negro con el color del suéter, así que escogí mis prendas y se me ocurrió que esta fotografía podría ser algo similar a el outfit que les digo que es importante mostrarle a los clientes, pero esta vez mostrando la lencería por fuera de la prenda. Acomodé un brasier sencillo y una tanga de los nuevos combos de ropa interior. También le puse el reloj en una manga al suéter para darle un toque adicional, y aquí les quiero compartir otro truquito para fotografía de ropa interior, y es cuando tenemos los brasieres que no llevan copa de espuma como estos de encaje. Si sientes que de pronto se le pierde la forma o el diseño, te recomiendo utilizar unas bolsitas plásticas transparentes, las inflas un poquito hasta que queden del tamaño que mejor consideres para la talla de tu brasier y las metes por dentro para rellenar las copas. Este truco a veces funciona y a veces no, todo depende del fondo que estés utilizando y del color y el estilo de brasier, pero como pueden ver, para esta ocasión me funcionó perfecto y hace que la fotografía se vea fenomenal porque le da forma a las copas del brasier. Algo muy importante del curso es que también enseñan los aspectos fundamentales de la fotografía, como la iluminación y la proporción o el encuadre de las fotos y cómo lograr mejores composiciones. Yo en este aspecto no soy muy buena, pero quise experimentar bastante con estas fotografías para practicar todo lo que aprendí.
Para la última fotografía quise utilizar el joyero de mi abuela, quise incorporar un fondo de otro color, así que saqué esta tela licrada en blanco que es bastante grande y bueno, fui jugando un poquito con la textura de la tela, arrugándola y acomodándola según lo que quería hacer de varios referentes, y me gustó la idea de que estuviera un poco más en vertical para jugar con diferentes ángulos. Aquí mientras iba acomodando las cosas se me ocurrió una idea de que estuvieran los panties colgando para generar una imagen en vertical, así que tomé hilo en color blanco y lo fui colgando de la repisa que tengo arriba para poder colgar mis prendas. Este proceso fue bastante demorado, esta definitivamente fue una fotografía bastante compleja de realizar, pero quería ponerme el reto y hacer algo diferente, ya que normalmente suelo utilizar los flat lays o los bodegones para mostrar las prendas, pero quería aprovechar y experimentar un poco. Aquí estuve colgando mis prendas y tratando de encuadrar bien la composición de los 4 panties utilizando los accesorios. Esto es algo que he visto que utilizan mucho en fotografía, sobre todo de comida, que cuelgan las prendas con hilo y luego lo borran en postproducción. Otro tip muy importante es que consigas un trípode. A lo largo de estos 4 años he probado muchísimos trípodes de muchas calidades y muchos precios. Yo te recomiendo que inviertas en uno de muy buena calidad, no te vayas por el más económico y busca la forma del trípode que mejor te convenga según tu espacio y tu tipo de trabajo. Para mi trabajo en ocasiones utilizo este trípode que se engancha a la mesa y tiene un brazo flexible que me permite mover con bastante facilidad el celular. Con ropa interior también puedes jugar con otros elementos como maquillaje, accesorios, libros, revistas. Recuerda que en fotografía podemos jugar mucho con los elementos de composición y que podemos plantear una historia y un mensaje para transmitirle a nuestro cliente. Este también fue un proceso bastante intuitivo y demorado mientras colgaba todo, pero al final me gustó el resultado. Siento que no es la mejor fotografía del mundo, creo que se puede mejorar, pero para hacer un primer experimento de este tipo de fotografías creo que quedó bastante bien. Definitivamente hay muchas ideas y muchas opciones que podemos hacer para tomar unas fotografías excelentes para nuestras redes sociales o nuestros catálogos con lo que tenemos en casa. Este video lo estoy haciendo con ropa interior porque sé que a muchos de ustedes les gusta la ropa interior, pero estos tips y consejos también los puedes aplicar para otro tipo de prendas y otro tipo de productos. Si quieren que les haga otro video de estos pero con otro tipo de prendas, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Aquí está el resultado de todas las fotografías que estuve tomando el día de hoy y ya saben que en la descripción les dejo el link hacia el curso de doméstica o hacia otros cursos que de pronto les puedan interesar y que tengo el código de descuento del 10% para que se ahorren un dinerito más. Ya saben que tengo una lista de reproducción con todos los videos relacionados con emprendimiento y otra lista con todos los videos de confección de lencería por si quieren ir a verlos. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. ¡Ay, coyo, 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 coyo!